Si lo recuerdan, Luis Fernando Tena lo prometió y así también lo cumplió. Guatemala jugó mejor que aquel debut frente a Cuba en su victoria por la mínima diferencia y así lo fue. Planteó un gran partido frente a Canadá y estuvo a punto, estuvo al borde de la histórica victoria frente al equipo norteamericano. La selección de los Chapines venía de su debut triunfante frente a Cuba y de un estado anímico muy importante y la verdad que muy elevado para su segundo encuentro y quizás uno de los más importantes de esta fase de grupos. La selección de Canadá, la selección que fue mundialista en el último encuentro de la Copa del Mundo en Qatar. Y sabiendo los Chapines el poderío ofensivo y defensivo que tiene la selección canadiense, más allá de su inicio en igualdad frente a Guadalupe, sabían que tenían una gran historia por delante, un gran partido que sacar y un gran encuentro por poder ganar. Guatemala no fue ambicioso, sino que fue inteligente. Luis Fernando Tena plantó un equipo muy firme y también una estrategia muy pero muy astuta para poder contrarrestar a Canadá. El partido comenzó bastante igualado. Guatemala se defendía, le daba la posesión del balón a la selección canadiense, que no lograba quebrar a la defensa de los Chapines, no lograba que pudiesen quebrar a Hagen y a su defensa. Guatemala obligaba a Canadá a tener que recurrir tanto a los centros como a los remates desde afuera, ya que no podía ingresar al área y no permitía que le quebraran el cero. Y no solo esto, sino que aprovechando la movilidad de Darwin Lom y la velocidad, por ejemplo, de Nathaniel Méndez, trataban de buscar el contragolpe, trataban de buscar el contraataque para poder dañar a Canadá y así encontrar el primer gol del partido. Pero no era todavía suficiente. Canadá llegaba y no podía desde afuera y Guatemala, las situaciones que tenía, no lograban quebrar el cero de Canadá. Estaba en igualdad de condiciones, estaba en empate el partido. Canadá y Guatemala no se sacaban diferencias, más allá de la sorprendente actitud y actuación de la selección de los Chapines, que en otro momento de la historia, en otro año, podría haber estado siendo goleado desde los primeros minutos. El partido continuaba y había igualdad para ambos equipos. El primer tiempo se desvanecía y ninguno de los dos podía sacar diferencia. Esto lo dejaba en igualdad de condiciones al partido y al encuentro. Pero se venía lo mejor, se venía lo más bonito, el segundo tiempo. Find it, Méndez can. Méndez shot saved by Borjan. First good opportunity there for Guatemala. Canadá pudo tener alguna que otra aproximación luego de arrancar el segundo tiempo dentro del área de los Chapines, pero entre Hagen y la defensa la incomodidad se la generaban a los atacantes de Canadá para que no pudiesen definir tranquilos y así no poder marcar goles y los Chapines seguir con el arco en cero, lo más importante para esta fase de grupos y para también toda la Copa Oro que puedan llegar a disputar. Y aquí es donde Guatemala se hizo inteligente. Guatemala seguía apostando y seguía jugando con su contraataque, con su contragolpe, para que los de Luis Fernando Tena pudiesen tener la posibilidad de llegar a este histórico batacazo, de llegar a este triunfo realmente histórico para los Chapines frente a una selección tan poderosa como ha sido y como ha ido creciendo en estos últimos años la selección de Canadá. El ida y vuelta que se iba produciendo seguía siendo en igualdad de condiciones y seguía manteniendo el resultado en el cero, pero lejos de ser un 0-0 como la gran mayoría aburridos, fue muy pero muy interesante, sobre todo lo que planteaban ambos equipos, ambas selecciones en el campo de juego. Guatemala le puso mucho picante y mucha emoción al final del partido, tuvo situaciones muy claras para poder ponerse en ventaja, pero lamentablemente no lo pudo hacer. Lamentablemente el batacazo y el triunfo histórico frente a la selección de Canadá quedarían para otro momento. Sí, terminó el partido, finalizó en igualdad en cero, en un empate que ambos realmente lamentaron, sobre todo Guatemala por el gran rendimiento que había tenido en el partido y que lamentablemente no le alcanzó para poder ser el triunfador. Lovely skill, great chance! Garcia picks it up, lovely chest control, gets past one. Well, the ball was floated over the top.
got past Brogiard, went for glory. But sees his shot, looking for space. Herrera into the middle. It's Lopez. Lo importante es que Guatemala dejó una gran cara, dejó una gran impresión en su gente y en la gente que sigue su fútbol. Guatemala está muy concentrado en esta Copa Oro y realmente tiene cosas importantes por hacer. Realmente hay que admirar el juego que han demostrado y cómo se ha dado este partido, que hasta incluso por momentos pudo haber ganado y no hubiese sido para nada loco que se llevara el triunfo. Aunque quede el sabor amargo, el empate para Guatemala no es malo, ya que analizando los aspectos positivos, no ha recibido goles nuevamente, está sin goles en contra y por ende también está en primera posición junto a Guadalupe, ambos con 4 unidades invictos, con un triunfo y un empate enfrentándose en la última instancia. Veremos si Guatemala puede clasificar de esta fase de grupos y, dependiendo de sí misma, si termina ganando lo podrá hacer en primera posición. Confiemos, chapines, esto se puede. ¿Cree que Guatemala puede seguir soñando, el pueblo de Guatemala puede seguir soñando con ese equipo que va de menos a más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos muy buenos jugadores, sobre todo jugadores muy comprometidos, en un vestidor muy unido y que hoy en términos generales dimos un muy buen partido. Yo creo que hoy toda la afición de Guatemala, tanto los que están aquí como los que están en Guatemala, se pueden sentir orgullosos de su equipo, se pueden sentir bien representados por su equipo, más allá del marcador. Hoy fue un empate, a veces ganaremos, a veces nos tocará perder, pero la gente de Guatemala, toda la afición tan futbolera que hay en Guatemala se tiene que sentir muy bien representada por estos jugadores que realmente dejan todo en la cancha.